Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más al canal. Si sos nuevo por acá te doy la bienvenida, te invito a que te quedes y seas parte de esta comunidad que está creciendo un montón. En el video de hoy les traigo un método distinto para teñirnos el pelo. Voy a utilizar henna. Ustedes saben que yo ando en toda esa onda de lo más natural. Hace bastantes años que me tiño el pelo con tinturas regulares, tratando de no utilizar esas que tienen amoníaco y demás. Pero sí es verdad que este último tiempo, al venir a este clima que es más caluroso, que hay mucho sol, yendo a la pileta y demás, el pelo se me resintió mucho. Lo tengo muy seco, lo tengo muy decolorado y eso hacía que me tenga que teñir más seguido. Dado esto, noté que mi pelo se caía más de lo normal, que las puntas las tenía demasiado secas, que se me decoloraba muchísimo más rápido. Entonces empecé a investigar algún otro método natural para teñirme el pelo y que no me dañe el pelo, porque ustedes saben, los que me siguen hace tiempo, que yo tengo el pelo muy finito. Y al tener el pelo fino, como que se lastima, por así decirlo, mucho más rápido que un pelo que sea un poco más grueso. Además tengo poca cantidad de pelo. Y durante el posparto se me cayó muchísimo también, entonces estuve tratando de hacer distintas cosas. Ustedes ya saben, tengo una rutina de pelo que utiliza aceites, me masajeo el cuero cabelludo y demás, como para incentivar al pelo o al cuero cabelludo a que el pelo vuelva a crecer. Dicho esto, encontré un producto que es la henna para teñir el pelo. La henna es un producto que se hace con una planta. Son las hojas de una planta que se trituran y se hacen un polvo. Este polvo se mezcla con agua caliente y se hace una pasta. Esta pasta después se utiliza para poner como en forma de tintura en el pelo, o se utiliza también como para hacer estos tatuajes temporales en las manos, en los pies. Se puede utilizar también en la piel del rostro para hacer pequitas. Bueno, tiene infinidad de usos. Se utiliza mucho en la cultura india y es un método natural porque proviene de una planta, es vegano, se puede utilizar en el embarazo, se puede utilizar tanto en mujeres como en hombres, se puede utilizar para teñir el pelo de la cabeza, se puede utilizar para teñir cejas, pestañas, barba. Bueno, se puede utilizar para muchas cosas y la verdad es que creo que es una buena alternativa. La voy a poner en prueba hoy, es la primera vez que me voy a teñir con henna y estoy investigando que la henna se puede combinar con otros tipos de plantas. En este caso, si vos utilizás henna, tiene que ser henna 100% natural. Tiene que tener como un olorcito como a planta. El color del polvo es verde, ya se los voy a mostrar en el procedimiento de cómo se prepara. Tiene que ser un polvo de color verde y siempre fíjense que diga que es 100% henna en componentes. Las hennas, o sea, si ustedes compran henna 100%, la henna sola va a dar siempre en tu pelo tonos cobrizos. Si vos tenés el pelo muy clarito, te va a dar un tono rojo. Si vos tenés el pelo oscuro, lo que va a hacer es como darte como reflejos o destellos al sol cobrizos. Si tenés el pelo marroncito, vas a tener como más caoba el pelo, ¿sí? Todo tiende a rojizo. Entonces descubrí que hay productos de henna que tienen mezcla con otras plantas para dar el color más oscuro. En el caso mío, yo me compré esta, que es como marrón oscuro, y esta lo que tienen es el ingrediente de la planta de henna y índigo. Tiene índigo, que es una planta que como que da la tonalidad oscura al pelo, como que cancela el rojo y da un tono más oscuro. Esta es 100% natural, fíjense que diga que es 100% natural y que los ingredientes sean los ingredientes reales, que es la planta y el compuesto de la otra planta, ya sea índigo o no sé qué otros hay. Después se los voy a poner por acá porque estuve haciendo mucha research de eso. Y que sean los dos componentes. Si ustedes tienen el pelo rojo, literalmente rojo, o caoba o cobrizo o alguno de esos, compren henna 100% natural, sin ningún aditivo. Si ustedes quieren el pelo más oscuro, bueno, busquen que tenga índigo. Y si quieren pelos, esta marca tiene para pelos claros, para pelos rojizos, para pelos oscuros y para pelos negros.
Así que fíjense, búsquenla, esta se llama Rainbow Henna y es bastante buena por lo que estuve leyendo, y se dedican 100% a hacer cosas con henna. En la primera aplicación de henna dice que te puede quedar una cobertura de canas y demás como más baja, y con los 2-3 días dice que el color va tomando como más color, como que la tintura se sigue oxidando y toma más color tu pelo. El procedimiento que dicen es: tenés que tener el pelo limpio, no importa si lo tengas mojado o seco, te tenés que poner el producto, dejártelo actuar de 3 a 4 horas, cuanto más te lo dejes más oscuro lo vas a tener, y te lo tenés que cubrir con una bolsa. El pelo no te lo podés lavar con shampoo por 2 o 3 días y tampoco te podés retirar el producto con shampoo. Lo tenés que retirar, si te cuesta mucho, con acondicionador, no con shampoo. Eso es algo muy importante. Cuando preparás la mezcla, que ya se los voy a pasar a mostrar, cuando preparás la mezcla tiene que tener una consistencia de yogur, una consistencia como de una mezcla de panqueques, los de hot cakes, densa, no te tiene que quedar líquida. Mucho cuidado, la henna mancha muchísimo la piel. Entonces lo que yo utilizo es vaselina, esta así en pasta, y me pongo en todos los bordes de la piel y de las orejas, porque la henna, acuérdense, que tiñe y no sale. Así que en la piel, vaselina para cubrir todos los bordes y guantes en las manos. Así que si les parece bien, vamos a empezar con el video. Bueno, acá les estaba mostrando que me compré, además de la henna, en ese pedido un kit de tintura, porque yo no tenía, me teñía con el pomito de la tintura normal, y la henna no se puede mezclar con nada de metal, ni bowl de metal, ni cuchara de metal, ni nada de metal, tiene que ser o de plástico o de madera. Así que por eso me compré este potecito que es de silicona, tenía una cucharita de estas de plástico y los pincelitos, porque para la aplicación, por lo que leí, era mucho más fácil. Además, la henna necesita un medio ácido para trabajar mejor, entonces lo que tenía ahí era vinagre. También se puede reemplazar por jugo de limón si no tenés de vinagre, y agua hirviendo. Ahí yo preparé una taza de agua, que al final no la utilicé toda, pero bueno, para empezar a mezclar la henna. Es la primera vez que utilizo, entonces no sabía muy bien cuánto poner. Puse 4 cucharadas, pero me quedé corta. Si te haces raíz solo y tenés poquito pelo como yo y finito, con 4 cucharadas estás bien para raíz. Si tenés así el pelo por los hombros como lo tengo yo y poquito pelo y finito, yo terminé utilizando el doble, o sea 8 cucharadas. Para prepararlo son más o menos 3 cucharadas de vinagre, que al final terminé utilizando el doble porque hice 2 veces la mezcla. 3 cucharadas de vinagre, y el resto vas agregando el agua caliente de a poquito hasta formar una pasta que quede de la consistencia, como les decía al principio del video, de yogur o como una mezcla o una premezcla de estas de pancake o hot cakes. Tiene que quedar denso, no líquido, porque si no después no va a hacer efecto. Se tiene que quedar pegado en el pelo, no se tiene que resbalar. Entonces tiene que quedar una consistencia bastante densa. Fíjense, cuando van agregando agua, agreguen de a poquito y mezclen muy bien, que no les queden grumos. Esto está mal, tiene que estar más líquido o más como otro tipo de consistencia, así que les sigo agregando agua y revuelvan muy bien, y tengan cuidado que no les queden grumos de polvo. Tiene que quedar todo bien uniforme, sin grumos. Pongan un trapito abajo, un papel manteca, algo, porque esto mancha, y mancha feo, no sale, así que cubran bien las superficies, mezclen con mucho cuidado y vayan agregando el agua de a poco. Otro tip que les doy es que lo vayan mezclando muy bien y le vayan agregando muy de a poquito el agua. Esta es la consistencia que les tiene que quedar bastante densa, ven, como un yogur, una papilla.
Esa es la consistencia que les tiene que quedar. Esta mezcla, una vez que la preparan, la tienen que dejar reposar 1 hora más o menos. Yo lo que voy a hacer acá, por lo que leí, por lo que vi, tienen que ponerle arriba un papel film en contacto. Una vez que hacen eso, lo dejan por 1 hora reposar. Acá me ven que corté un pedacito de film y se lo voy a poner todo bien pegadito a la ajena. Se deja reposar y cuando lo vas a usar, recién ahí le sacas el film. Así tiene que quedar. Así que bueno, van a dejar esperar 1 hora y yo de paso les muestro mi pelo el antes de la ajena. Ven que lo tengo como zonas más decoloradas que otras, así que bueno, lo primero que hice acá en el procedimiento ya del pelo es ponerme guantes, lo primero que hice, y después agarrarme bien el pelo. Lo segundo que hago es ponerme vaselina, como les decía antes, bien en todos los bordes de la cara, en las orejas y bien en la parte de atrás del cuello. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a dividir el pelo. Yo tengo re poquito pelo y finito, entonces no es que me tengo que ir cambiando, o sea, enganchando distintos mechones, lo hago todo de una, pero si tienen mucho pelo, dividan su pelo en secciones. Lo primero que hago es siempre los bordes, con la tintura normal hago lo mismo. Y después hago particiones y voy poniendo primero en todas las raíces. Esto me van a ver que lo hago en todo el pelo. Primero pongo bien en las raíces y después con lo que me queda, o la segunda vez que tuve que hacer, me hice el resto del pelo, medios a puntas. Vayan haciendo en pequeñas secciones para que todo el pelo se llene bien de la ajena. La verdad les digo, es un poco como sucio, porque la ajena se va secando y se va cayendo como al piso pequeños pedacitos de henna. Entonces, si van a hacer esto en el baño, como lo hice yo, tapen con toallas viejas el piso y la mesada de donde estén, porque si se ensucia después no sale, quedan las manchas en los cerámicos y demás. Yo lo limpié bien rápido con las toallitas de Clorox cuando me di cuenta y después pasé bien el trapo, pero bueno, si no se dan cuenta y lo dejan ahí, les van a quedar todas manchitas verdes en el piso. Así que bueno, ahí me ven que hice todas las raíces y con lo que me queda me estoy poniendo en medios a puntas. Primero me puse así en las manos y me lo fui distribuyendo porque ya se me estaba secando el resto, y después en la segunda vez que preparé la mezcla ya me empecé a poner un poquito mejor con el pincel y me fui poniendo, ven, con el pincel de medios a puntas y me lo fui extendiendo y bueno, y ahí ya terminé, digamos, todo el proceso, lo hice en todo el pelo, que quede bien embadurnado de preparación, que no quede ningún pelito sin henna porque si no les va a quedar de otro color. Así que bueno, hice todo esto en todos mis pelitos y por último lo que hice fue hacerme un rodetito y ponerme una bolsa de plástico. Si no tienen bolsa de plástico y tienen gorras de baño, se ponen una gorra de baño. Yo no tenía, así que me puse una bolsa. Y por último lo que hacen es esperar más de 3-4 horas y después se lo enjuagan solamente con agua y acondicionador. Bueno, muy bien, miren esto. Pasó 3 horas y media, me lo dejé. Y miren cómo me tiñó el pelo. Una locura, se me fue todo lo naranja. Estoy re contenta porque este es como mi color de pelo, un poco más clarito. Pero la verdad es que me cubrió muy bien el naranja, o sea, estoy súper contenta. Les cuento lo que hice. Cuando ya se cumplieron más o menos las 3 horas y media, lo que hice fue lavarme el pelo con agua tibia, tirando a fría. Eso es lo que recomiendan. Agua tibia tirando a fría y como que me saqué bien todo el producto de las raíces, del cuero cabelludo y después me fui limpiando muy bien mechón por mechón y sí al final terminé poniéndome un poco de acondicionador y terminándome de sacar porque hace que el pelo como que quede resbaloso y se termine de caer todo el producto. Lo último que hice fue secármelo con toalla y dejármelo secar al aire libre. Y así me quedó. No le hice nada, pero miren el brillo del pelo. Lo siento como mucho más suave. Tiene mucho brillo y la verdad no se me tiñó el cuero cabelludo. ¿Se acuerdan que me puse vaselina? No se me tiñó nada de la piel. Pero sí, miren mis dedos. Se me tiñeron las uñas
cuando me enjuagaba se me teñieron y solo de enjuagarme. Así que ténganlo en cuenta esto, si se pueden enjuagar con guantes puestos, mejor. Y si no, bueno, igual yo me voy a cortar las uñas ahora, pero ven que me quedaron teñidas. Así que tengan cuidado con eso. Y después nada, como que re bien, me cubrió súper bien todo el pelo y la verdad que estoy re contenta. Y hasta parece que tengo más pelo, no sé. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado esta novedad de la henna. Si pueden probarla, me cuentan después cómo les fue. En el próximo video me voy a cortar el pelo, porque sí, ya es hora, y les voy a mostrar mi técnica para hacerme este corte bob, porque ya lo tengo bastante largo y además de eso tengo las puntas un poquito secas, feitas, abiertas, así que me quiero dar como un corte un poquito más, me lo quiero cortar un poquito más cortito, la verdad. Así que bueno, esto lo van a ver en el próximo video. Gracias por estar ahí una vez más, no se olviden suscribirse, darle like y compartir el video. ¡Mua!